noches. Las devastadoras consecuencias del terremoto que hace más de una semana asoló Japón mantienen en vilo a todo el mundo. Nada volverá a ser como antes. La catástrofe de la central nuclear de Fukushima ha propiciado una nueva reflexión sobre la seguridad de esta energía y ha resucitado el fantasma del accidente de Chernóbil de 1986, en el que murieron más de 200.000 personas. A pesar del civismo y la contención demostrada por los japoneses, la situación es crítica y los gobiernos de muchos países, incluido Alemania, han decidido posponer sus decisiones sobre energía nuclear y poner en marcha un plan de revisión de todas las centrales. El día 11 de marzo cambió radicalmente la historia de Japón. Un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter y un posterior tsunami arrasaron la zona noreste del país. Más de 200.000 personas han tenido que ser evacuadas. Se han quedado sin hogar y sin pertenencias. Los datos apuntan a más de 15.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. La situación ha empeorado aún más por un accidente nuclear. Centrales nucleares paralizaron su producción como medida de seguridad, entre ellas Fukushima, pero se produjo una primera explosión como consecuencia de fallos en el sistema de refrigeración del reactor número 1. El terremoto que han sufrido se detuvo automáticamente la reacción en cadena de donde sale la energía y eso implicó que se quedaran sin electricidad, porque la propia central la produce. Eso está perfectamente previsto y entonces la refrigeración, en lugar de con motores eléctricos, tienen previsto unos motores diésel que fueron los que funcionaron perfectamente hasta que llegó el tsunami. O sea que realmente lo que está afectando a las centrales nucleares japonesas no es el terremoto, que lo han resistido perfectamente, sino el tsunami. La central de Fukushima consta de 6 reactores. Durante días se han ido sucediendo distintas explosiones en 3 de ellos y varios incendios en el cuarto. Las imágenes difundidas al mundo casi en tiempo real han creado gran temor por los escapes radiactivos. El gobierno japonés ha establecido en torno a la central un perímetro de seguridad obligatorio de 20 kilómetros y otro de exclusión aérea y prevención de 30 kilómetros. La radioactividad tiene un antídoto que es fundamental, que es la distancia y la concentración. Entonces, si estos ya ni han tenido una gran concentración ni van a tenerla, porque necesariamente no la van a tener, entonces el propio viento la dispersará y se detectará, porque la sabemos detectar, pero la dosis, la cantidad, la concentración, creo que en ningún caso va a ser peligrosa para la salud. Más de 60.000 evacuados han sido sometidos a mediciones de radiación y se les ha suministrado tabletas de yodo. Sabemos que hay yodo 131 en el aire. ¿En qué cantidades seguimos sin tener información? Sabemos que se están repartiendo yodo a la población para evitar que el yodo radioactivo se incorpore a la tiroides y ocasione problemas de cáncer de tiroides u otros problemas debido a la contaminación y el alojamiento de yodo radioactivo en esa glándula tan importante que regula el crecimiento, regula bastantes fases de nuestro metabolismo. Las explosiones en los reactores provocaron también una nube radiactiva que llegó hasta Tokio, la capital. Problemas para la salud todavía no, está muy lejos de representar eso, porque las dosis son muy pequeñas todavía, Es muchísimo más fácil detectar la radioactividad a que llegue a unos niveles que sean preocupantes para la salud. Yo creo que hasta ahora hay que creer al gobierno japonés porque todo lo que han dicho ha sido correcto. Es decir, los que sabemos un poco de esto vamos vaticinando lo que está produciéndose, se produce y ellos inmediatamente lo comunican, ¿no? Algunos países y otros expertos dudan de si el gobierno japonés ha sido claro a la hora de facilitar datos sobre lo que estaba ocurriendo. Hasta la capital de Japón, a Tokio, ya está comenzando a llegar niveles de radioactividad. ¿Cuántos? Seguimos sin tener datos. Algunos datos se comienzan a comunicar, que sería en estos momentos en torno a 20 veces superiores a los niveles de radioactividad de fondo. ¿Eso es peligroso? Bueno, si permanece durante mucho tiempo, sí.
¿Si es poco tiempo? No. ¿Va a ir en aumento? Posiblemente sí, posiblemente sí. Durante días se han producido un importante éxodo de ciudadanos hacia el sur del país, tratando de evitar la posible contaminación radiactiva. En la central se han utilizado helicópteros y camiones de apoyo de Estados Unidos como última medida para enfriar los reactores. El gobierno ha confirmado los peores presagios. En los reactores 1, 2 y 3 se ha producido la fusión del núcleo. En el 3 se han abierto grietas en el edificio de contención. Y hay fugas que están provocando niveles de radiactividad muy alta en la atmósfera. Datos también confirmados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El reactor 4 presenta importantes problemas, y también los hay en el 5 y en el 6. Si acaso se podía comparar a una fusión parcial del reactor, que fue lo que ocurrió allí en Pensilvania en el año 1979, que no hubo ningún afectado, que después con el tiempo, ya en el momento se dijo que no había habido ningún afectado y a los 30 años o más después se ha confirmado que no hubo ningún afectado. Eso es lo que yo espero que ocurra aquí. A medida que han ido pasando los días ha habido diferencia de opiniones sobre la magnitud del accidente, valorado en la escala internacional nuclear y de sucesos radiactivos, que es común a todos los países. Las autoridades japonesas hablaban que era un accidente de nivel 4. Científicos y responsables de la energía nuclear francesa y también británicos dicen que el accidente habría que catalogarlo con nivel 5 o quizás 6, con lo cual nos estamos acercando al máximo nivel, que sería el nivel 7, que afectó a la central nuclear de Chernobyl. La preocupación sobre la situación en la central de Fukushima ha reunido en Bruselas a representantes gubernamentales y expertos del sector. En Japón se habla de una situación apocalíptica y creo que el término está particularmente bien elegido. Prácticamente todo está fuera de control. Estos hechos han abierto el debate sobre la energía nuclear. Alemania ha suspendido la ampliación de la vida útil de sus centrales. Suiza ha paralizado todos los que están en curso. Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado que se harán pruebas de resistencia a todas las instalaciones. España ha seguido el mismo camino y revisará todos los sistemas de seguridad de las centrales nucleares. Se va a empezar el trabajo que ayer la Comisión Europea recomendó a todos los países de reforzar la información sobre las condiciones de seguridad de nuestras centrales nucleares. Se analizarán también los riesgos sísmicos de la zona en las que están asentadas y las posibles inundaciones. La primera de esas revisiones será en la central de Cofrentes, en Valencia, que solo unos días antes del terremoto de Japón conseguía la autorización para ampliar la producción durante 10 años más. El Consejo de Seguridad Nuclear, para dar una autorización de los 10 años que le dio a Garoña, significa que estuvieron como unos 250 colegas, ¿no?, técnicos, físicos, ingenieros, analizando durante cerca de 3 años la central. Entonces le hicieron un análisis como solo ellos lo saben hacer, ¿no? Y piense que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene nada que ver con la industria ni con nada. España tiene 6 centrales nucleares con un total de 8 reactores, que generan el 20% de la electricidad en nuestro país. Santa María de Garoña, en Burgos, es una réplica exacta de Fukushima, en Japón. El primer reactor comenzó también a funcionar en 1971. El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó en 2009 una prórroga de actividad para 10 años, pero el Gobierno optó por conceder solo 4 más, y se cerrará definitivamente en abril de 2013. Los niveles de sismicidad que, por ejemplo, puede aguantar la central nuclear de Garoña está muy por debajo de la sismicidad para que están construidas las centrales japonesas. Es verdad que también está en una zona más segura, está preparada para resistir un terremoto en el nivel 5 de la escala Richter. Vandellós 1 en Tarragona es la única central española a la que no se le renovó el permiso de explotación como consecuencia de un accidente que fue calificado en nivel 3
de la escala internacional de sucesos nucleares. En Andalucía solo hay una instalación nuclear, el almacén de residuos de baja y media intensidad, el Cabril, en el municipio cordobés de Hornachuelos. Es la más moderna de nuestro país. El Cabril, que es la última instalación, que es la que más aguantaría, pero tampoco superaría el nivel 6 de la escala Richter. La tercera economía más importante del mundo está sufriendo la peor crisis de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. El carácter disciplinado de los japoneses, que están soportando su dolor y probablemente su miedo en orden y total responsabilidad, está sorprendiendo al resto del mundo. En Fukushima continúan trabajando intensamente para lograr una parada en frío. El futuro de la central solo pasa por precintarla en un sarcófago para evitar futuros escapes. En el mundo se ha puesto en cuestión este tipo de energía y han resurgido movimientos antinucleares que ya parecían olvidados. Nuestras ciudades y pueblos se han convertido en los últimos años en espacios difíciles de transitar. Los ciclistas, peatones, más si son discapacitados o van con carritos de niños, se encuentran a menudo obstáculos para moverse con facilidad en la calle. Es una preocupación de las asociaciones afectadas, pero también de la Administración. Por eso, hace un mes firmaron la Carta de Córdoba, una declaración de intenciones para dar prioridad a los peatones sobre cualquier vehículo con motor. Hemos salido a la calle para ver qué hacen los responsables para garantizar la movilidad en nuestro entorno. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Preferimos pasear o buscar aparcamiento para nuestro coche? ¿Quién y cómo usa preferentemente la calle? ¿Tenemos en cuenta o no a las personas con movilidad reducida? Este debate se cerró en Europa hace 20 años a favor de la bicicleta y el peatón. En Andalucía llevamos poco tiempo, vamos más lentamente, tomando conciencia de que las calles de nuestras ciudades son para vivirlas amablemente. Pero el peatón ha de sortear aún 1000 obstáculos. Nuestro civismo se pone a prueba a diario. Cuesta más trabajo, hay que echarse hacia adelante, que no te dé mucho espasmo. Y bueno, se puede subir, pero bastante más incómodo. Hombre, la puedo subir yo, que tengo una fortaleza física relativamente buena, pero mucha gente no podría subirla. Ocurre que no se acaban bien las actuaciones mejor intencionadas. En otra ciudad andaluza se está acabando una intervención en el centro. Este pavimento permite mucha mejor movilidad a las personas en silla de ruedas, personas con algún tipo de dificultad en la movilidad, a personas mayores. Cuando se usan pavimentos totalmente lisos, digamos, la permeabilidad en la calle es total, ¿no? Se puede circular por toda la calle una persona con estas características sin problema a caerse, ¿no? Porque hay que escuchar a los implicados hasta cuando se trata de favorecerlos, cosa que no ocurre, nos dicen en la Confederación Andaluza de Disminuidos Físicos. Hay dos aberraciones claras, por ejemplo, cuando se empeñan algunos arquitectos municipales y todos sus equipos técnicos al hacer las obras de rebaje de las aceras, de dejarnos de 3, 4 y hasta 5 centímetros de altura. Luego los adoquines, esta cosa que está tan de moda ahora para recuperar las ciudades históricas, a nosotros si no se hacen bien nos fastidia enormemente. ¿Pero quién hace y deshace las calles? Los técnicos diseñamos muchas veces las ciudades bajo mínimos. Entonces hacemos lo mínimo para cumplir con tal normativa. Y muchas veces las administraciones son las que nos conducen a los mínimos. Entonces la mínima rampa o la mínima pendiente, la mínima dimensión de acera, el mínimo escalón, cuando podría ser mucho más, ¿no? Una calle nueva, bien acabada, puede generar estas sorpresas. La verdad es que es una alegría pasar por las zonas nuevas que arreglan, porque hay calles como por ejemplo esta de mi ciudad, en la que llevo viviendo 22 años, por la que nunca había podido pasear. Siempre he pasado con coche y no se podía ni siquiera aparcar y mucho menos bajarse. La acera era mucho más estrecha y ni había rampas ni nada que nos permitiera
conocer esta zona. Los arquitectos han aprendido también que unos columpios que rompen la estética de una plaza recién modelada es compatible con un diseño moderno. Por aquí pasan muchas cofradías, hay muchas situaciones de necesidad de paso de camiones puntualmente y demás, y había mucha dificultad por hacer más accesible espacio a un tipo de personas, que son los padres con los niños, ¿no? Y tener un espacio protegido, sensación de seguridad de uso, y al final pues lo conseguimos colocar aquí, ¿no? Al principio había cierta polémica, algunos bares no querían, porque decía que le entorpecía a sus veladores, cuando resulta que ha sido todo un éxito. Precisamente donde vienen los padres a descansar y dejar los niños es en esa zona, ¿no? Volvemos a los detalles mal rematados. Esto no ocurre muchas veces con los árboles, que está muy bien que haya árboles, pero es un poco difícil, estrecho pasar por aquí. Por aquí paso yo porque mi silla es más o menos más estrecha de lo normal, digamos. Pero una silla eléctrica, que suelen ser más anchas, no pasa. Y esto se podría solucionar poniendo un alcorque, creo que se llama, que es una plataforma para que quede cubierto el agujero, el hueco, porque además es que ahí se puede caer cualquier persona, pero yo me caí una vez, porque tiré marcha atrás y no lo vi y me caí de espalda. Aquí vemos un ejemplo de arbolitos bien protegidos para que nadie se caiga. Bueno, pues aquí estamos en esta calle que es peatonal, que la acaban de hacer hace poquito tiempo y es prácticamente ejemplar. No, me llama mucho la atención, una cosa muy importante es lo que acabamos de ver, los árboles que tienen el alcorque cubierto para que nadie se tropiece y se caiga. Tengo que soltar un poco las bicicletas, pero bueno, yo solo tengo que decir que las calles así es lo ideal para nosotros, aunque es muy polémico para las personas que viven aquí, pero tienen que pensar un poco en lo que ganamos todos. Las nuevas tecnologías están ya al servicio de estas intervenciones. Una empresa cordobesa ha diseñado un sistema de localización de paso de personas. Se trata de saber cuánta gente transita por un punto determinado, a pie o en vehículo. Si llevan algún teléfono móvil, esta máquina lo detecta. Sin saber ni almacenar su número, sí puede conocer si es diferente a otro o si ha pasado 2 veces por el mismo sitio. Una herramienta que se está presentando a los responsables políticos y técnicos que actúan en peatonalizaciones o intervenciones en ciudades. Siempre está la eterna pregunta de, bueno, pero es que antes pasaba la misma gente, o es malo para el comercio, bueno para el comercio. Con esta información el ayuntamiento puede demostrar que realmente el flujo de personas antes y después de la peatonalización ha crecido. Además, se puede saber qué tipo de personas frecuentan más una calle. De esta forma nos permite saber qué persona pasa por primera vez por la zona, qué persona ha pasado más de una vez en el mismo día por una zona, y ya conforme vayamos ampliando ese rango de tiempo, ese intervalo de tiempo, pues podemos sacar conclusiones como que, bueno, que la persona que está pasando por ella es residente o que es trabajadora. Por ejemplo, hay calles en las que la intuición dice que la mayoría de gente son residentes, y cuando tú ves datos resulta que no, que la mayoría de gente que pasa no es residente, sino que son gente asidua que pasa así aleatoriamente, y que el residente a lo mejor ocupa solo el 15% del espacio. Es importante, cuando se ha terminado un pavimento nuevo, que no se rompa en 2 días. Antes, digamos, entraban camiones bastante pesados o grúas como esta que tenemos aquí y destrozaban el pavimento. Eso costaba dinero, bastante dinero al erario público el reponerlo. Así que ahora se exige a las empresas que vayan a hacer una obra dentro del casco histórico, se exige que coloquen una plataforma como esta que reparte el peso y que permite que no se rompan las baldosas. Como también es importante el mantenimiento de lo nuevo. Y aquí había unas líneas de árboles y recogimos una serie de bancos con unos parterres con mucha más vegetación de la que tiene. Habíamos puesto romero, una vegetación aromática muy potente, que desapareció muy pronto y luego no ha tenido mantenimiento, con lo cual da una sensación de deterioro en una situación. Ponemos espacios libres, pero luego no los mantenemos. Es una cuestión también de filosofía y de economía, claro. La educación y el civismo, 2 asignaturas pendientes en nuestras ciudades. A mí personalmente se me han dado cosas muy curiosas, de llegar hasta una rampa y en ese momento llegar un coche y parar en la rampa. Digo, que tengo que pasar. Dice, perdona, 1 minuto. O sea que tengo que esperar 1 minuto que él haga su gestión. Bueno, de eso le ha pasado a cantidad de gente de nuestro colectivo. Cada vez menos, ¿no? Hay que ser justo. No es difícil encontrarse situaciones como esta.
La inexistencia de rampa en una de las aceras de un semáforo y la mala colocación de una valla provoca que se puedan caer niños de un carrito, que la compra no se pueda llevar por esta calle, o que se provoquen cada minuto situaciones evitables. Para ello se hacen ya las intervenciones sin aceras. Lo que se planteó desde el diseño del espacio público era espacios, como digo, de coexistencia, donde se elimina el límite, o se intenta eliminar un poco el límite entre vehículo y peatón, de manera que el vehículo, de una forma inconsciente o psicológica, se reduce su velocidad, no tiene la prioridad, se invierten los términos y en vez de tener prioridad el vehículo sobre el peatón y las bicicletas, es al revés. El hecho de que desaparezcan los volardos de separación entre acera y calle peatonal suele tener consecuencias no deseadas, como que los coches y motos invadan estas zonas. Volvemos al civismo como única solución, porque las planteadas hasta ahora... Que había un problema de vandalismo, se acotaba y se le ponía una valla al parque. Que había un problema de que los bancos, que eran un elemento fundamental a efectos de cómo se usa un espacio, a efectos de estancia, que el banco era un problema, porque ahí se ponían indigentes, pues en vez de solucionar el tema de los indigentes, quitaban el banco. Y así fuimos perdiendo mobiliario que hacían que se usase ese espacio. Incluso pusimos vallas al espacio público. Eso ya se ha constatado que es un error. La invasión de las zonas que quedan libres en estas nuevas aceras es común. Los comerciantes y sobre todo los veladores de los bares invaden un espacio que no estaba previsto para ellos. Hacer compatible un uso común y racional de lo ya proyectado y aprender de errores anteriores. Mantener bancos y parques y saber que es más barato que hacerlos nuevos. Vigilar las malas costumbres de conductores y sobre todo tomar conciencia de que la calle es de todos. Simples prácticas que hacen mucho más amable el espacio público. La Iglesia Católica celebra hoy el Día del Seminario, una jornada dedicada a la captación de vocaciones en un momento en el que no es fácil encontrar hombres dispuestos a ser sacerdotes. En el último curso han salido de los seminarios españoles un 15% más de curas que en el curso anterior. Sin embargo, el número total de seminaristas ha caído un 3%. En Andalucía hay 12 seminarios mayores en los que este curso han ingresado 38 nuevos alumnos, de los cuales 26 han abandonado. En el siguiente reportaje vamos a conocer cómo es la vida en el Seminario Mayor de Sevilla y cómo piensan los aspirantes a sacerdotes del siglo XXI. Estudié en un colegio de jesuitas en Bogotá, fui a una misión, conocí a un sacerdote, lo vi cómo se daba a la gente y esto pues te apasiona, y dices, oiga, esto, yo creo que quiero ser así. Yo tenía una vida totalmente normal, con mi trabajo, mi dinero, novia tenía también, mi coche y como puede estar cualquier joven hoy en día, ¿no? Pero la llamada es la llamada. Entró con 27 años, cuando ya había terminado la carrera de económica, y me sentía un poco constreñido, es decir, mi vida no era esa. Eso es lo que me llevó a decidir entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba desarrollando mi vocación. Aquí estamos internos, durante toda la semana. Si nos estuviésemos continuamente moviendo de un lado para otro o en continuo contacto con muchas personas, a lo mejor no tendremos todo el tiempo que necesitamos para reflexionar tranquilamente, para formarnos, para aprender. Los confines de la tierra. No veo yo una diferencia enorme entre lo que es el mundo y lo que es la vida del seminario. Nosotros no somos del mundo, pero entramos dentro del mundo para amar al mundo y darle la plenitud de la vida de Dios. Cuando una persona plantea entrar en el seminario, hay un proceso de acompañamiento. Se trata de
contrastar las motivaciones que presenta el candidato. No sería comprensible el sacerdocio como un modo de vida, de subsistir, de garantizar unos ingresos. Además, cuando los ingresos que se puede ofrecer o que tiene acceso cualquier sacerdote son los mínimos para llevar una vida digna. Hay de todo, licenciados, doctores, en farmacia tenemos uno, hay otro que está empezando el doctorado en periodismo, y después tenemos también alumnos que con un recorrido, digamos, inverso, pues llega casi con la EGB. Entonces hay que hacer un proceso hasta que llegue a un nivel para alcanzar a sus compañeros. El ciclo académico dura 5 años. En el centro de estudios comparten aula con estudiantes, seglares y también religiosos que no residen en el seminario. El 6º año, último antes del ordenamiento, el seminarista se convierte en diácono. Son estudios universitarios, de hecho se necesita el acceso a la universidad. El seminarista tiene que salir del seminario con unos conocimientos muy básicos de filosofía, son 2 años intensos de estudio de filosofía y después 3 de teología. Esta formación se completaría con entrevistas personales con los sacerdotes, en las que se irían viendo un poco cuáles deben ser las virtudes que tiene que tener un sacerdote, cuáles son los peligros a los que uno se puede enfrentar en determinadas situaciones. Renunciamos al cariño de una mujer, no porque en sí sea malo, sino porque sentimos la llamada del Señor que nos llama a otro camino que nos va a hacer felices. La sexualidad forma parte de lo que somos, ¿no? De quiénes somos. Y en ese quiénes somos está mi vocación como elemento fundamental, como piedra angular, ¿no? El celibato no es una alternativa a la sexualidad, no está el desarrollo de la sexualidad, de tu sexualidad y el mundo del célibe de un lado y de otro. No, es que el celibato es una opción sexual. Bendice, Señor, estos alimentos, bendice a las personas que lo han preparado. En Andalucía hay 12 seminarios mayores. En 5 años el número de seminaristas ha descendido de 264 a 211. En este curso han ingresado 38 nuevos alumnos y han abandonado 26. Lo importante cuando hablamos de vocaciones no es el análisis sociológico. En esta sociedad tan marcada por el poseer, que un joven decida abandonar las seguridades que les puede ofrecer este mundo, que son seguridades vinculadas a una cartera, a una estabilidad profesional, a un sueldo, y emprender el camino contrario, que es la donación, una sola vocación. Es un verdadero milagro. Nuestros jóvenes, pues muchos, a lo mejor la pregunta por Dios no se la han planteado de una manera radical, o bien también se les fuerza desde un ámbito externo a sustituir esa pregunta de Dios por otros intereses. Los abandonos dentro de los ingresos en el seminario suelen ser muy puntuales. No es una situación de que la familia diga, vamos a llevar niños al seminario para ver si se espabila. Yo creo que no, yo creo que esto tiene un peso que requiere la libertad consciente de la persona para decir yo quiero ser sacerdote. La vida comunitaria, todo te va pertrechando para afrontar, sobre todo acompañar los problemas que tiene la gente fuera. Después la realidad te va a ir poniendo ante los problemas específicos, pero es verdad que si tú vas acondicionado y que tienes una perspectiva general, tienes las armas, ¿no?, para poder ayudar, ¿no? Los seminaristas tienen un contacto con la sociedad que muchas veces no nos lo imaginamos, porque en cuanto llegas a una parroquia, ya el párroco te informa de Cáritas está desbordada, porque no da abasto. Hay este número de pobres, resulta que tengo 2 o 3 con problemas de droga. El viernes por la mañana empezamos la vida pastoral en las parroquias que estamos destinados cada uno, y es una experiencia muy rica porque después de haber estado en el seminario durante 4, 5, 6 o 7 años, pues vuelves a tener contacto otra vez con el mundo, pero es Dios el que te elige a ti para ser sacerdote. Y la Iglesia desde todos los tiempos pues así lo ha concebido. De momento es el varón el que está al frente de
o el que recibe este don, así lo interpreta la Iglesia. El sacerdocio no es un derecho que se pueda reclamar. Y por eso haríamos mal si enfocamos el sacerdocio dentro de la conquista de derechos y hacer del sacerdocio pugna entre los hombres y las mujeres. La postura cómoda, la de aceptación de las masas sociales, sería decir lo que la gente quiere escuchar. Pero cuando la Iglesia dice lo que dice, y a lo mejor no gusta, lo dice porque tiene sus razones. Sobre el uso del preservativo, bueno, ya el Papa hizo unas declaraciones y tal. Bien, yo creo que son muy asertivas, ¿no? Quizás no sea ese el remedio más adecuado para los problemas que trae el tema del preservativo y tal, sobre todo en África y en países donde el SIDA se hace muy presente. Estar enamorado y tener novia es muy bonito. Eso te ayuda a crecer como persona, te ayuda a madurar como ser humano. El mejor ambiente para que haya felicidad es un hombre y una mujer que ayudan a equilibrar la sociedad. Puede parecer que la renuncia a una vida sexual activa, como lo entiende mucha gente, pues puede parecer que es algo que no es natural. Pero lo natural en nosotros es el desarrollo de nuestra sexualidad, como te decía. Y yo, desde la opción célibe, y mis compañeros y los sacerdotes desde la opción célibe, desarrollan su sexualidad. Y lo habitual en los curas no es que ejerzan la pederastia, no, efectivamente, eso no es lo normal. Hay casos, sí, es decir, por desgracia, sí, porque, claro, hablamos de hombres, ¿no? Y hombres que tienen un desarrollo psicofísico, social determinado y que a nosotros nos condiciona todo igual que a cualquier persona. Es la justicia también la que debe de intervenir en estos actos. Y está ahí, la Iglesia es la primera que se duele. No ya porque solamente por las víctimas que puede ocasionar, sino porque le da una imagen que no es la real. En vez de extraveras me hace respetar, aunque camine por cañadas oscuras. Los destinos lo decide el obispo, asesorado, habla también con los sacerdotes y también dependiendo de las capacidades de cada persona, pues lo envían a un sitio determinado. Generalmente suele ser una parroquia, ¿vale? Ya sea en los pueblos, ya sea en ciudad. El mismo día de la ordenación nos da el destino. No lo sabemos todavía, hasta que no llegue la ordenación. Y sobre el sueldo, pues, bien, el que está estipulado para los diáconos y para los sacerdotes. El de los diáconos son unos 600 y pico de euros. Gente que se alegró mucho, gente que se quedó muy sorprendida, ¿no? Porque una persona con 18 años nada más acabar el bachillerato en expectativas de muchas cosas de poder hacer en la vida, siempre resulta un poco sorprendente que parece que lo deja todo. Renunciamos a formar una familia, tener una pareja, una carrera universitaria, un puesto de trabajo. Dejar otra vez la casa, renunciar a la novia, renunciar a muchos amigos, a ambientes, a una vida de un joven muy normal. No quiero decir que nosotros somos anormales, sino somos un poco diferentes. Y pues dejar eso, pues, y eso me costó. Tienes que ir optando y tienes que ir decidiendo. Y toda decisión supone optar por, de alguna manera, desarrollar los principios de tu vida y supone lo que tú crees que es secundario, lo vas apartando. Entonces hay excusas, hay miedo, hay reserva, hasta que decides responsablemente que tienes que desempeñar tu vocación, ¿no? Ya una vez dejé el seminario, uno a veces cree que ya está formado. Tú tienes que entregarle a Dios a la gente y el seminario ayuda. No es que tú entras aquí ya, te llenas de Dios. Aquí comienzas a trabajarte. Y si no quieres ser diferente y quieres ser fuerte, pues por lo menos un tiempo es necesario desenchufarse de lo de fuera. El Seminario Mayor de Sevilla tenía 64 alumnos en el año 2006 y hoy son 35.
Reflexiones de los futuros sacerdotes en el Día del Seminario. Y también hoy, 19 de marzo, es el Día de los Josés, Josefas, Pepes, Pepas y de los padres de familia. Así que terminamos nuestro programa felicitando a todos y deseándoles que pasen una feliz jornada. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.